1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, la hora del diálogo. Programa mixto, informativo, recreativo, cultural y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de sus conductores, Rafael Polanía y Luis Alviare. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía. Tengan todos ustedes un buen día, estimados radioescuchas. Hoy en La Hora del Diálogo, día viernes 30 de marzo, ya terminándose el primer trimestre del año. Estamos aquí en sintonía 1420 AM. En la presidencia, la doctora Mireya Obregón. En la gerencia de producción, la licenciada Toti Bocaterra. Allí en los controles, el buen amigo Germán Contreras. Y sus amigos de siempre, Luis Alviares y Rafael Polanía. Buen día, Rafael, ¿cómo estás? Buen día, Luis. Buen día, queridos amigos, amigos de la radio, amigos de la web. Bueno, como tú bien lo señalas, ya finalizando el primer trimestre de este año, año de elecciones fraudulentas, años de turbulencia, años de rehabilitación de la guerrilla, año de inestabilidad política, bueno, año de violación permanente de los derechos humanos y los derechos políticos de los venezolanos, y además de muchísima negligencia en la conducción del gobierno por parte de algunos ministros irresponsables. Me refiero a la terrible tragedia que se repite y se repite y se repite, y como conclusión tenemos ya más de 700 venezolanos muertos, asesinados algunas veces, otras de las veces aquellos venezolanos que están en las cárceles y que tenían absolutamente derecho a la vida, a disfrutar de su vida y a rehabilitarse para insertarse nuevamente en la sociedad. El pueblo se pregunta qué es lo que está ocurriendo. Es una planificación determinada, una estrategia para exterminar a aquellos venezolanos que de alguna manera incumplieron alguna norma y tuvieron que ir presos por la justicia venezolana, o se está eliminando de profeso a estos venezolanos. Esto lo digo porque es necesario que se investigue en profundidad y que se aplique la justicia. La ministra tiene que decirle al pueblo venezolano y al mundo qué es lo que está ocurriendo. En Amazonas se asesinan alrededor de 70 venezolanos acribillados y se amontonan, y se ve por el video lo que está ocurriendo y no se investiga. Los amazonenses dicen que inclusive allí participó gente de la guerrilla que tenía algunas cuentas que cobrar a los planes que allí estaban, y fue en un retén policial. Ahora en Carabobo, también en un retén policial de la policía, no en una cárcel, con un hacinamiento abrupto, grosero. Ocurre lo que ocurre. Hay la versión de que fue la policía o la Guardia Nacional quien tiró gases lacrimógenos y bombas incendiarias y se produjo la terrible tragedia. Entonces esto lo repetiremos hasta la saciedad, porque alguien tiene que decirle al pueblo venezolano la verdad verdadera de estos hechos y procurar entonces, con el peso absoluto de la justicia, que esto no se repita por ninguna circunstancia en nuestro país, Luis. Claro, seguro, Rafael. Ciertamente, uno de los problemas que tenemos en el país es el hacinamiento carcelario. Algunos especialistas en la materia dicen que eso sobrepasa el 400%, es decir, no hay condiciones para albergar tantas personas, y muchas veces en condiciones infrahumanas. Es decir, las policías, por ejemplo, se supone que ahí van los detenidos en forma de tránsito para luego ser juzgados, llevados a algunos sitios más especiales, pero a fin de cuentas los van hacinando y los van como recopilando
como si fuesen sacos o otro tipo de material. Y luego de esto entiendo que lo que pasó ahorita fue en Policarabobo. Y bueno, de acuerdo a lo que hemos visto que reseña la noticia, la prensa en forma general, ahí hay alrededor de unos 60 fallecidos, incluso hay algunas damas. Pero bien, aquí como bien lo señalas, aquí debe responder la ministra penitenciaria, la señora Iris Varela. Pero este es un problema que siempre da vueltas alrededor de lo mismo. Por aquí en la prensa tenemos que Yare quieren convertirlo, donde estuvo el señor Chávez allí, parece que el señor Maduro le entregó al gobernador para que ahí se instale una biblioteca, alguna cosa de esta. Pero lo cierto es que después de 19 años que llevan en el poder estos señores que están ahí, que se denominan socialismo del siglo XXI, y dicen que es una revolución, que a mi modo de ver es una involución. Bueno, simplemente esto es lo que pueden presentar 2 décadas después, este desastre. Pudiésemos decir que es necesario, como establece la Constitución, Rafael, en uno de sus artículos, que los centros penitenciarios se lo den a los gobernadores para que ellos allí con los recursos puedan gestionar condiciones adecuadas, porque hay un estándar internacional, de acuerdo a la opinión de los especialistas, en el cual deben estar la gente o los reos o los que están procesados y los que están sentenciados ya definitivamente en ese sistema carcelario, que debe estar bien planificado y debe ser, digamos, supervisado, y debe actuar alguna gente que conozca muy bien del tema. Y hay mucha gente que está preparada aquí en esa área. Incluso en este momento recuerdo al ya fallecido profesor Helio Gómez Grillo, que él establecía algunas pautas. Incluso aquí en alguna oportunidad se formó lo que se denominaba agentes carcelarios, gente muy capacitada para atender todas esas necesidades. Pero lo que uno observa y ve y oye es que el hacinamiento es deplorable, total y absolutamente, con lo cual no está garantizado las condiciones mínimas humanas. Y debemos recordar que la Constitución tiene como un valor dogmático la vida por encima de todo, y los que están allí detenidos por las razones que sea, o los que están procesados, o los que ya están sentenciados, merecen definitivamente tener una calidad de vida, y por supuesto que se les garantice su debido proceso, y como bien lo señalaba Rafael, y eso está bien claro, la rehabilitación para que vuelvan a ingresar a la sociedad como personas útiles a la misma, porque al final de cuentas lo que establece, y esa es la filosofía de este aspecto carcelario, es que la gente que haya cometido un delito y haya sido sancionado pueda luego reivindicarse y regresar a la sociedad prestando un servicio útil. Bueno, yo diría esto que esto es una de las cosas terribles y que definitivamente hay que cambiar. Y en la Constitución, de alguna manera, y vuelvo a reiterarlo, está la solución, cuando es darle a las gobernaciones la posibilidad. Ese centralismo que tenemos es agobiante. Debo decir algo así para culminar este comentario, que hay cárceles o centros de reclusión donde no trasladan a los reos a los tribunales, porque a la patrulla le falta un caucho, una batería, y hay que esperar que venga el presupuesto desde Caracas. Y eso debe ser total y absolutamente, deplorable, rechazable, pero las autoridades, el alto, lo que llamamos el oficialismo, nunca se han ocupado de esto. Bueno, eso es lo que quería comentarles de forma general. Y tengo por aquí alguna nota sobre el día de hoy, porque estamos ya culminando la Semana Santa, pero vamos a ver, Rafael, si vas a decir algo más. No, bueno, respecto a lo que tú dices, el artículo 46 de la Constitución dice: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y en consecuencia ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cuando tú hablas del hacinamiento, es terrible, lo podemos leer en el Nacional, inclusive cómo vivían los 66 presos que murieron en la comandancia de Carabobo. Allí se establece realmente toda la penuria que ellos pasan, inclusive
no se les daba comida. En la madrugada de hoy, de este miércoles, ocurrió un motín en el centro de reclusión de la policía de la entidad de Carabobo, en el cual murieron 68 hombres y 10 mujeres que se encontraban pernoctando allí. Familiares que se encontraban en los alrededores del retén aseguraron que la situación de los presos en el retén es absolutamente precaria. Es decir, no tenían ni siquiera posibilidad de comer, porque es muy lamentable la situación de deterioro en que se encuentran estos presos. Eso es violatorio de los derechos humanos. Total, eso es violatorio de lo establecido en las normas del Código Orgánico Procesal Penal, en la Constitución Nacional de la República, y nosotros insistiremos siempre, debe haber un responsable. Aquí no se puede hacer causa común cuando se está asesinando al pueblo venezolano, cuando se está violando la normativa legal que es el contrato social que tenemos y que todos los venezolanos, de acuerdo al artículo 333, tenemos que defender de manera absoluta. Aquí llámese Iris Valera, llámese Cecilia Sala. Cecilia Sosa, la que fue presidenta del tribunal. No, la primera combatiente. Cilia Flores. Cilia Flores. La señora Cilia Flores. Y todo aquel funcionario que realmente cometa delito, negligencia y no cumpla con sus funciones o obedezca órdenes muy estrictas, como en el caso que está en entredicho de Amazonas, que no se investigó, tiene que ser castigado. Basta de impunidad por razones políticas, por supuestas ideologías y por acabar realmente con la democracia y los sectores de oposición en el país. Seguro, diríamos que eso, como bien lo acabas de leer, está en la Constitución, y reiteramos nuevamente esa función de administrar los centros penitenciarios. En la Constitución, por ahí en algún artículo establece que esa responsabilidad debe ser de los gobernadores en principio. Pero bien, a fin de cuentas, es un sistema, el sistema judicial, como todos sabemos, de jueces, fiscales, policías, pero parte de ese sistema es el sistema carcelario y todo lo que ello implica, y bueno, este es el resultado que tenemos. Pero bien, estamos aquí en Semana Santa y quería decir, hoy es Viernes Santo. Los fieles peregrinan por los templos y meditan sobre los 7 momentos vividos por Jesús antes de su flagelación, la coronación de espina y la crucifixión. Igualmente se reflexiona sobre la palabra en la cruz hasta el momento en que expira. El día de mañana es sábado de gloria, día del paso entre la muerte y la resurrección. Día de luto, signado en los templos porque las imágenes son cubiertas y los sagrarios están abiertos. Llegada la noche se celebra la vigilia pascual, se bendice el agua y se encienden las velas hasta el amanecer para celebrar la resurrección. Y el domingo de Pascua, Jesús ha vencido a la muerte y con ella ofrece la vida, por lo que no son necesarios más sacrificios. Cristo anuncia su segunda venida, esperanza del cristiano por la que con religiosidad vive el tiempo de Pascua. Bien, queremos saludar y celebrar con toda la comunidad religiosa que en nuestro país, no tengo ahorita, pero sé que es como más del 90%. Y bien, pero dentro de todo esto, algunas personas con su fe, con su religiosidad, con su devoción, van a los templos, pero se han encontrado con un fenómeno que toca todo, la hiperinflación. El año pasado estaba leyendo un artículo, compraban una vela en tanto y gastaban algo. Ahorita hay velas o para alumbrar al santo y acompañar la procesión, que cuesta la más económica, leí por ahí, está por el orden de los 50,000 bolívares. Es decir, que eso también ha disminuido la parte de religiosidad. Leí por ahí también, eso está, que las hostias que dan para cuando se hace el ritual de la misa, y ese es un momento de comunión entre el hombre y Dios a través de la iglesia, las hostias casi no hay porque no hay material. Creo que Colombia le tuvo que mandar hostias a Venezuela. Bueno, eso está reseñado por ahí para el que lo quiera investigar, pero en todo caso volvemos a lo mismo. Rogamos a Dios en este momento santo, en esta Semana Santa, que
salgamos de este marasmo y salgamos de estas incomodidades, porque los venezolanos de hoy nos sentimos atrapados entre el hambre, la miseria, la inseguridad, y no me voy a poner aquí a hacer, porque no, ojalá fuera un prelado, pero no voy a hacer una homilía, pero en realidad ese es parte de lo que vivimos, y siempre hay que reseñarlo y señalarlo, porque si no, nos puede pasar aquello que dice la fábula histórica. Si no recordamos lo que vivimos, lo podemos volver a vivir nuevamente. Bueno, aquí Rafael, para hacer un comentario de esto, tengo en las notas que salió los trabajos en el sistema TUI 4. Van viento en popa, según ellos. Los trabajos para levantar la represa del TUI 4, localizada en el municipio de Acevedo, Miranda, se encuentra bastante adelantado, según lo dio a conocer ayer el ministro para el Ecosocialismo y Agua, Ramón Velázquez. En comunicación de prensa, el ministro destacó que se trata de una represa de gran dimensión, una gran obra que va a tener capacidad de distribuir hasta 20.000 litros de agua por segundo. Velázquez acotó que el TUI 4 está en fase de construcción, y cuando esté en plena producción estaríamos hablando de que vamos a tener el doble de la cantidad de agua que tenemos actualmente. Asimismo, indicó que trabajan en una etapa de captación temprana de las aguas del río Cuira para el suministro del nuevo sistema. Además, el ministro resaltó que el sistema tendrá el propósito de abastecer tanto a Miranda como a Vargas y al Distrito Capital. Por ello, refirió que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, se estima que dentro de 4 o 5 años Caracas dejará de crecer demográficamente, pero las poblaciones en Miranda y Vargas seguirán en aumento, por lo cual esta obra se hace necesaria para compensar la demanda. Pero este cuento lo hemos escuchado más de una vez, Rafael. Tú como ingeniero puedes darnos una opinión bien calificada con respecto a los embalses, y bueno, yo sé que has trabajado y tienes conocimiento de la materia. Bueno, debo comenzar diciéndole a los amigos de la radio, amigos de la web, de la comunidad toda, que no podemos garantizar el futuro de la humanidad prolongando el pasado. Ya este gobierno es parte absolutamente del pasado. Y creo que las sombras, la oscuridad que cubre a estos funcionarios públicos les hace ser absolutamente primitivos y les hace desconocerse a sí mismos y entender la realidad de manera diferente. El TUI 4 fue una propuesta de la democracia hace más de 20 años. Se construyó el TUI 1, el TUI 2 y el TUI 3. Carlos Andrés Pérez en su último gobierno, por cierto, Carlos Andrés Pérez construyó 33 represas. Eso hay que señalarlo y siempre. Cuya fue planificada y se consiguieron los recursos y fue planificada para construirse allí en el Parque Nacional Guatopo, en Miranda. Una represa extraordinaria, una obra majestuosa de la tecnología moderna, e iba a contribuir realmente a alimentar de agua potable a la región capital, para dejar entonces la dependencia de Taiwái. Entonces, realmente esa represa se perdieron los recursos, más de 22.000 millones de dólares. Increíble. Se habló de eso. Inclusive el presidente Chávez, con bombos y platillos, en el 2002 anunció que en 2 años estaba la represa. El problema fue que la planificación y el diseño estructural de la represa, que fue construida en democracia, fue intervenida por unos supuestos técnicos cubanos que determinaron que no era necesario construir la represa, porque la toma se podía hacer directamente del río Cuira. Un absurdo tecnológico, un absurdo técnico que solamente en Cuba se les ocurre, y eso demoró y se perdieron inclusive los equipos que habían sido adquiridos para la construcción y la alimentación de esa represa a través de la unidad de la construcción del TUI 4, que es un sistema de distribución de agua potable que se iba a ir al TUI 2 y al TUI 3 y al TUI 1,
para entonces bombear el agua por encima inclusive de la cuota 905, que era lo máximo que se podía distribuir. Luego los venezolanos que estaban en la cuota 1000 y por encima no tenían capacidad de abastecerse de agua. Es una negligencia absolutamente total. Yo quisiera que la Asamblea Nacional inclusive pudiera interpelar a este nuevo ministro de Aguas y Ecosocialismo y Agua, que es el Ministerio del Ambiente, para que dé cuenta exactamente de dónde están los recursos que se invirtieron en la construcción de eso y cómo es posible que él ahora habla de 5 años más para que el TUI 4 y la represa Cuira esté terminada. Esta es una burla absoluta a los venezolanos. Yo voy a llamar al presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Enzo Betancourt, porque si este señor es ingeniero, debe ser interpelado en el Colegio de Ingenieros de Venezuela porque es una absoluta burla. Allí no habla exactamente de esos recursos invertidos multimillonarios. ¿Dónde están esos recursos? Es una vergüenza nacional que este ministro hable de que ahora en 5 años vamos a contar con la represa Cuira. Es absolutamente insoportable. Yo creo que el deterioro de la forma de vida del venezolano se ha demostrado en la institucionalidad. La institucionalidad en Venezuela está destrozada. Fíjate, en los gobiernos democráticos, Isaías Medina Angarita creó en 1943, creó el Instituto Nacional de Obras Sanitarias. El INOS. 47 años después, bueno, Rómulo Betancourt previamente lo revisó e hizo algunos ajustes importantes porque el INOS absorbió la producción y la distribución absoluta, la cobranza y todo del agua potable y saneamiento. Pero 47 años más tarde, en 1990, Carlos Andrés Pérez revisó el contexto y en base a una ley que permitía la descentralización de todos los recursos y toda la actividad política, determinó una ley que creó las hidrológicas, con Hidroven como matriz y 10 hidrológicas que permitían realmente subsanar la incapacidad que ya presentaba el INOS, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, para ese servicio vital para la comunidad. Pero esa ley determinaba que había una transición en 2 años, en un máximo de 2 años, las hidrológicas iban a pasar a manos de los gobiernos estadales y regionales, los gobernadores y los alcaldes municipales. Esa ley, cuando Chávez llega al poder, Alejandro Hitcher es presidente de Hidroven y determina la violación absoluta y fragante de esa norma, y es la consecuencia que al final las hidrológicas colapsaron y el pueblo es el que sufre las inconsecuencias de un mal gobierno, de una mala decisión y de concentrar el poder en una sola persona. Para la negligencia, a través de la negligencia absoluta, se colapsen todos los servicios. Yo creo que este gobierno no tiene justificación alguna y que el pueblo venezolano tiene realmente que tener claridad en las decisiones que va a tomar, porque de seguir las políticas insultantes determinadas en la justificación de los errores, nosotros vamos a colapsar como país. Esa es una gran mentira. Insisto en la necesidad de que el Colegio de Ingenieros pueda interpelar a ese ministro y a los responsables de la situación tan caótica que existen los servicios básicos fundamentales, la electricidad y el agua. Y por otra parte, este ministro habla alegremente de que se va a terminar con el TUI 4, pero para garantizar el funcionamiento del 100% de su capacidad del TUI 4, él tiene que tener un sistema de bombeo que necesariamente tiene que ser asistido por una carga eléctrica muy importante. Me imagino que alrededor de 12.000 vatios tiene que manejar ese sistema de bombeo para garantizar el servicio absoluto. Entonces, ¿de dónde va a sacar la electricidad ese ministro? Ese ministro le está mintiendo al país descaradamente y el país tiene que exigirle cuenta para que se haga justicia definitivamente en Venezuela. Y basta ya de que se burlen de los venezolanos, Luis.
Claro, Rafael, creo que, bueno, por eso es que eres especialista, eres ingeniero y por supuesto tu explicación está bien clara y bien contundente. Y un problema tan complejo como es el servicio del agua, te felicito porque venimos desde el otrora presidente Medina, ya por la década de los 40 hasta entrado el siglo XXI, y vemos que es un problema que simplemente hay falta de planificación. Exactamente. Recursos ha habido, porque se robaron, sí, porque yo siempre coloco un ejemplo a mi modo de ver. Un paréntesis ahí, ¿cómo no, porque Rafael? se me olvidó. El gobierno democrático adquirió una tubería de más de 50 kilómetros, una tubería de un diámetro de 3 metros de diámetro para el TUI 4, para el TUI 3, para el TUI 4. Y esas tuberías se perdieron. Ay, caramba. Se perdieron. Toda esa instrumentación, todos esos equipos que fueron adquiridos, se perdieron, se los robaron. Y esa es la consecuencia. Perdón, Luis. No, está bien, está correcta tu acotación, porque es para aclararle a nuestros estimados radioescuchas y a la gente que luego nos va a ver con toda seguridad por la web para informarle adecuadamente, y para eso estamos acá. Pero iba a decir lo siguiente, caramba, cuando la isla de Aruba, que la tenemos aquí al frente de nuestras costas, a 80 kilómetros creo que está de la península de Paraguaná, ahí la gente abre a cualquier hora del día, de la noche, las 24 horas del día, los 365 días del año, y tienen agua potable, agua tratada, porque tienen una planta desalinizadora. En cambio aquí en el estado Vargas, nuestro querido estado Vargas, y en toda la costa y todo el país, pero digamos en la costa, la gente no tiene acceso al agua dulce, porque entre otras cosas, al señor Chávez una vez, eso lo leí, se le ocurrió cuando venía en el helicóptero que había que hacer Ciudad Caribia, y desviaron parte de esa cantidad de litros por segundo que iba... 100 litros por segundo se desviaron del acueducto metropolitano que alimentaba Vargas. Ahora, la pregunta que uno se hace, si en la isla de Aruba y las otras islas, Curazao, tienen una planta desalinizadora y se abastecen del agua del mar, ¿qué ha pasado con nosotros? Definitivamente. Y además yo creo que hay algo, bien señalaba que cuando el expresidente Pérez se construyeron 37 o 33 embalses. 33 embalses. Bueno, y en estos 20 99 años, embalses en toda la democracia. En toda la primera república civil, como le decimos. Exactamente. Pero y bien, este gobierno no ha construido ninguno, no ha terminado Cuira, pues. Pero Rafael, tenemos 20 años. Porque cumplió 19 ahorita, pero 20 años para redondear. Y en 20 años no ha habido ni siquiera un embalse. Cuando por aquí pasó una millonada, definitivamente, si lo vamos a evaluar, están raspados y no merecen seguir ahí. Y creo que ya ese veredicto lo tenemos todos los venezolanos en el corazón y en la mente. Pero bueno, Rafael, ahí cuando estamos. tú hablas de la desalinización del agua, cuando el presidente Pérez me designó a mí autoridad única de los Roques, yo fui el fundador precisamente de esa autoridad única. Allí había una planta desalinizadora de compresión a vapor, de tecnología israelí. Y esa planta desalinizadora de compresión de vapor se reparó de manera absoluta para alimentar la población del Gran Roque y dar agua a los transeúntes, las embarcaciones que llegaban sin agua potable. Y la idea era de instalar una batería de plantas desalinizadoras de compresión a vapor alrededor de toda la costa, en Vargas. Y luego nosotros compramos yo le intercambié una planta a la Fuerza Armada, a la Marina, y instalamos otra planta de ósmosis inversa. El Gran Roque tenía 2 plantas desalinizadoras y esa era la idea, intercambiar esa tecnología israelí con la tecnología norteamericana de compresión de vapor israelí y de ósmosis inversa norteamericana para garantizar el servicio de agua, porque en esa oportunidad, inclusive en el 89, había cierto déficit de agua en Vargas. El acueducto alimentaba a Vargas con 200 litros por minuto y por segundo. Y 100 litros fueron llevados a esa ciudad caribia
porque irresponsablemente no se planifica todos los servicios, sino que se construye demagógicamente con la intencionalidad de la captación del voto, porque lo que están pensando desde ese entonces era permanecer en el poder y captar el voto de alguna manera de los ciudadanos, entregarle un apartamento que no tiene la propiedad absoluta, porque de esos apartamentos no pueden heredarlos los hijos, no pueden hacer nada, no pueden venderlo, no pueden planificar realmente un ascenso por un apartamento nuevo, etcétera, etcétera. Esa es la forma de hacer política de este gobierno, que nos ha sumergido en una involución muy profunda, y salir de esa involución va a ser absolutamente difícil. Bueno, el domingo pasado entrevistamos a un técnico, un ingeniero eléctrico, Winston Cava, nuestro amigo de la ULA, y nos dijo exactamente la verdad del problema eléctrico que vive el país, y él cree inclusive que ese problema es irreversible con estas políticas que aplica este gobierno. En consecuencia, la única solución que tenemos los venezolanos es poder entonces salir de este gobierno, crear un gobierno responsable que tenga su mirada centrada en las necesidades del pueblo venezolano y en las expectativas de todos los venezolanos. Bueno, queridos amigos, vamos por unos minutos a identificar la emisora y luego regresamos, Luis. Seguro.